Un durísimo debate. Eso es lo que se vio en el programa Sin Filtros, con la participación por primera vez de la diputada Pamela Giles, que se lanzó con mucha fuerza en contra del gobierno de Gabriel Boric y de su pareja y ex primera dama Irina Caramanos por el fracaso internacional de las políticas diplomáticas gubernamentales, como también el papelón, el desastre internacional que fue la última visita a la ONU del presidente. Pero no se quedó solo ahí, ya que tuvo un debate bastante brutal con Johannes Kaiser, diputado del Partido Republicano, en donde quedó bastante bien parada y ella defendió mucho lo que es el en contra de salida o rechazo de salida, como le dicen otros, o en contra de salida en realidad es el nombre oficial, y diciendo que este es un proceso ilegítimo y criticando a los republicanos por acercarse tanto a la opción a favor o apruebo de salida con tanta fuerza, luego de haberlo criticado el proceso en su origen. Todo eso lo vemos a continuación. Recientemente, el presidente de Chile, Gabriel Boric, y tal como lo vimos en programas también anteriores, tuvo una visita a las Naciones Unidas en un intento también de reunirse con distintos líderes norteamericanos, particularmente de Estados Unidos, de México, como también de Canadá. Y en dichos discursos que dio en la ONU, hizo una serie de declaraciones, como ya hemos visto, bastante controversiales, defendiendo a Cuba y Venezuela, al mismo tiempo subordinándose mucho a Ucrania y criticando a Rusia, pero al mismo tiempo criticando a Estados Unidos, y logró esa, como lo mencionamos rápidamente, esa política tan curiosa de quedar mal con todo. No es quedar mal con nadie, es quedar mal con todo, una habilidad bien curiosa del presidente, ¿no? Y ante eso, Pamela Giles en el programa Sin Filtros se burló bastante del fracaso del gobierno a nivel generalizado en ese ámbito, pero también reveló que se habría generado un problema con la figura de Irina Caramanos, ex primera dama y actual pareja del presidente Gabriel Boric, porque ella se estaba preparando para asistir, pero el gobierno, y todo eso elegido por Boric, decidieron apartarla por completo porque creen que ella es una mala imagen y que empeora la popularidad del presidente. El presidente está molesto porque no se cumplió su plan y porque después del discurso le fue anunciado oficialmente que no lo va a recibir ninguna autoridad norteamericana. A pesar de que el acto seguido de este discurso de solidaridad con América Latina fue inmediatamente después desdiciéndose a ponerse a la fila de la OTAN reuniéndose con Zelensky, ¿cierto? Y resulta que aún así las autoridades norteamericanas le dijeron que ni en Nueva York ni en Washington se van a reunir con él. Nadie del gobierno norteamericano. Nadie. Y abuela, ¿por qué razón? Si uno de los hitos importantes de esta gira también son materias económicas, abuela. Ese era el objetivo, claro, justamente. Pero lamentablemente todo salió mal. Lamentablemente los 50 años no rindieron como se esperaba. Lamentablemente no resultó el plan magnífico que tenía el presidente, para el cual se ha hecho un gasto millonario, como todos ustedes saben, y se funó. Abajo del viaje a Naciones Unidas. Yo que no le importo a nadie. Sin embargo, Irina Caramanos tenía listas sus maletitas. Estaba completamente preparada, había hecho sus outfits para ir a esta reunión internacional y la dejaron abajo en el último momento. ¿Por qué? Porque el gobierno evalúa que no le hace bien a la imagen del presidente. Y el presidente está muy preocupado, y yo con él, de cómo su imagen nacional y qué iba a pasar con su imagen internacional en esta oportunidad. Unas críticas muy certeras. Ahora, yo diría que con o sin Irina Caramanos, el presidente igual genera desastres. Ahora fue sin ella, igual se mandó una gran cantidad de malas declaraciones, crisis internacionales y problemas diplomáticos. Entonces la llevo, ¿no? Poca diferencia hace, porque en la práctica lo hace mal igual. Pero de todas maneras, interesantes las luchas de poder interna y a nivel interpersonal que se están dando, y ahí hace su crítica a Pamela Giles. Pero dentro de todo, más allá incluso que esos elementos, yo diría que el debate principal se dio por el plebiscito de salida de este proceso constituyente. Ahora, recordemos que según todas las encuestas estaría ganando la opción en contra para el plebiscito de salida que sea en diciembre de este año, donde según las últimas un 57% de la población ya está decidido votar en contra y solo un 23% votaría a favor. O sea, si sacamos los indecisos, probablemente serían números muy similares a lo que fue el plebiscito de salida anterior, donde arrasó la opción rechazo y ahora arrasaría la opción en contra.
Y en medio de todo eso, hemos visto que como los republicanos están liderando en ese proceso, están desesperados para que gane la opción a favor, tanto así que incluso el mismo Kast en grabaciones ha dicho a sus adherentes y militantes de partido que empiecen a acercarse a la opción a favor y digan en las encuestas que no van a votar en contra, sino a favor. Y al mismo tiempo han hecho acusaciones al gobierno recientemente, y esto fue hace tan solo unas horas, de que están haciendo una campaña en contra de la nueva constitución. Y lo dice como si fuera algo malo. Porque la constitución actual no es perfecta, pero se puede modificar y tiene sus detalles. Pero de todas maneras es bastante superior a lo que fue la propuesta constitucional anterior y también a la actual. Porque la actual se guía en margen de unos bordes constitucionales que son unos expertos, donde está, por ejemplo, la subordinación a organismos internacionales, punto que los republicanos dieron un paso atrás. Y eso se mantiene, es peligroso. También el Estado Social de Derecho, punto donde los republicanos también se dieron, y eso establece un crecimiento estatal más fuerte y constante a lo largo del tiempo y por lo tanto empoderamiento del poder político. Y las otras reformas que han hecho los republicanos en el proceso son bastante negativas, donde en gran medida, aceptando algunas que son rescatables, pero son mínimas y no es suficiente para aprobar un texto, como es la eliminación de contribuciones, que está bien, pero no es suficiente con solo eso, un proceso constitucional, pero la mayoría son, por ejemplo, fortalecimiento de elementos más conservadores, como son el elemento del aborto, o al mismo tiempo centralización todavía más del poder, cero descentralización, una reforma a la justicia inexistente, mantener el sistema corrupto de justicia actual, y en la práctica, ¿qué? Darle más poder a los partidos políticos y al presidente. Entonces son pésimas reformas, para nada, ¿no? Y ante todo eso, Pamela Giles lanzó duras críticas contra los republicanos y se enfrentó con el diputado Johannes Kaiser del Partido Republicano, que trató de defender a su partido haciendo toda esta, podríamos decir, volteretas y movidas políticas. Y dentro de eso, ella defendió la opción en contra y que este proceso ha sido, es y será siempre ilegítimo por cómo comenzó, sin un plebiscito de entrada. Por lo menos se plebiscitó. Muchachos, usted me cae. Juro que si me interrumpe a alguien, particularmente Johannes Kaiser, le voy a quitar la pegatina del refrigerador que le regalé. Okay. Ese va a ser su castigo. Simple y sencillo. Los republicanos tuvieron la votación que tuvieron, efectivamente en mi opinión, que es lo que uno viene a emitir aquí, mi opinión, la de nadie más, ¿ya? Porque la gente votó contra la clase política y la manera en que pudo votar contra la clase política buscando un camino sinuoso, mi pueblo maravilloso, mi pueblo que busca el camino para enviar su mensaje, fue votar por los republicanos. Los republicanos, mis favoritos, era la única parlamentaria que les hablaba, que cruzaba la sala y les dirigía la palabra durante 7 meses, por lo menos casi un año, en que eran unos ogros, nadie les hablaba, en fin. Bueno, sin embargo, ¿qué tenemos hoy? Te juro que si Armentería sigue hablando, le voy a quitar su pegatina. Es una cosa que... O sea, está bien que quiera ganar conocimiento y subir sus 2 puntos y medio que sacó en la parlamentaria, pero por favor... Bueno, quiero decir que hoy día tenemos a los republicanos transformados en ¿qué? Transformados en lo que tan bien describe Johannes Kaiser. Hay que ser candidato. Ellos primero eran los antisistemas, les gustó la cosita y ahora están viendo junto con todos los demás frescos de nalgas cómo subirse al carrito y quedarse en el carrito. En la medida que la gente no los vea consecuentes con lo que sostuvieron, que era básicamente que este proceso se ha sentado, se ha pasado por el popó a la ciudadanía, en la medida que la gente va percibiendo que los republicanos ya no recuerdan sus dichos, que no recuerdan que efectivamente juntos fuimos y dijimos, este es un proceso espurio, no solo espurio, ilegal, inconstitucional, un acuerdín, una asquerosa cocina, una cocina que es lo que la gente no quiere más. Los republicanos se van convirtiendo lentamente en esa clase política que criticaban. A nosotros nos obligaron se a van jugar en la cancha convirtiendo que no en elegimos, eso, le tomaron y ganamos el en esa gusto a la cancha la cuestión elección. y por lo tanto esto se ve efectivamente muy mal aspectado, porque la ciudadanía va por un lado y la clase política, casta, incluidos los republicanos, ahora van por otro. La gente, Eli, queridos contertulios, lo único que está esperando es que cambie su situación cotidiana, sabiendo que con esta clase política de mierda su situación cotidiana no va a cambiar. Y están esperando al 17 de diciembre para ir y pegarles una patada
Y esa es la razón, no les interesa un bledo leer la Constitución, no les importa un bledo las enmiendas, que el aborto en 3 causales. ¿Qué le interesa a una persona que no tiene para darle de comer a su hijo el aborto en 3 causales? Por favor, comer a su hijo, entre otras cosas, ¿a quién le porque interesa en su momento quemaron el país? Bueno, y usted lo ha Johannes respaldado. Kaiser, te voy a quitar la abuela para tu refrigerador, te la voy a quitar. Lo que le interesa a la gente no es leer nada, en leer este invento que hizo la clase política, que además nadie les pidió, para tener a la gente sometida. Lo que espera la gente simplemente es mandarlos a la cresta el 17 de diciembre. Y tiene toda la razón. No deja de ser curioso que Pamela Giles muchas veces tiene ideas muy brillantes y da un discurso bastante bueno y uno dice, ah, qué bien. Y de repente, por otro lado, es como 50-50. De repente salen algunas cosas nefastas, ¿no? Porque es una lástima, porque ella como es de una izquierda más dura y es más colectivista, o sea, de pensamiento económico más estatista, lamentablemente muchas veces tiene esas posiciones a veces económicas principalmente o políticas que son más bien de ese sector, ¿no? Si ella fuera pro mercado, yo creo que sería una política casi perfecta, ¿no? Porque tiene el carisma, defiende el tema de la autodeterminación ciudadana, defiende el tema de un plebiscito de entrada que se hubiera hecho, los retiros de los fondos de FP, dice que el proceso ilegítimo desde el inicio, entonces está bien, ¿no? Pero bueno, eso pasa con Pamela Giles, que siempre hay que tenerle un poco de cuidado porque por un lado cosas buenas y por otro lado esas otras cosas estatistas bien negativas, ¿no? Entonces hay que estar atentos. Pero en este punto tiene toda la razón. La tiene, porque los republicanos, recordemos que sacaron tanta votación como diciendo que el proceso era ilegítimo, que ellos eran la opción que representaba el voto rechazo, así que los voten a ellos, y eso se manifestó. Tiene razón Pamela Giles cuando dice que el voto antipolítico se conglomeró en la figura de los republicanos. Pero ¿qué pasó? Que posteriormente, ese era el discurso que ellos tenían, como les fue mejor de lo que ellos esperaban y mejor de lo que nadie esperaba. ¿Qué pasó después? El poder tienta. Y empezaron a hacer esas cosas. Hoy vamos a poner elementos conservadores, vamos a centralizar más poder, un país centralizado, porque eso le gusta tanto a los sectores de izquierda como derecha. La descentralización real nadie la empuja porque quita poder al mundo político. Ah, democracia participativa, no, eso no nos gusta que la gente decida. Bueno, toleremos el Estado social de derecho si nos da estos otros elementos más conservadores y descentralización del poder. Y empezaron a hacer sus negociaciones. Y como Kast está desesperado por llegar a la presidencia, ven que si se aprueba el texto pueden llegar a ella. Eso es lo que termina pasando, ¿no? Entonces al final toda esa lucha por el poder hace que se cambie el discurso. Y eso les ha significado, especialmente en redes sociales, pero también de sus adherentes, muchas críticas que al interior de dicho partido republicano han sido muchas veces criticadas y los toman como que no, que hay que ceder, que esto, lo otro. Porque es bien distinto el pensamiento de lo que ocurre al interior de la militancia republicana con lo que ocurre en lo que fueron sus votantes. De cierta manera me recuerda un poco la situación del partido de la gente, que tenían unos discursos tan distintos al interior de su partido con lo que ocurría con los que votaron por ellos. Vamos a ver qué es lo que pasa a futuro, ¿no? Pero una muy buena crítica, y que ahí como pueden ver el diputado Kaiser tampoco supo responder demasiado bien. Ahora, para ser justos, Pamela Giles con su experiencia en la farándula es bastante difícil de responderle muchas de estas cosas porque es bien insistente, pero de todas maneras no dio una buena respuesta al diputado para defender a los republicanos. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen las críticas de Pamela Giles tanto contra el gobierno como también contra los republicanos por alejarse de la opción en contra? ¿Les parece que son legítimas las críticas o no? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a la suscriptora Lilia Lacombe, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.